estamos con el director nacional de INDAP, Santiago Rojas, que se encuentra de visita acá en nuestra zona. Director, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está, William? ¿Bien usted? Hay un tema bastante importante. Lamentablemente lo hemos visto afectados por una serie de eventos meteorológicos, que decir de los incendios forestales. Vamos con el tema de incendios forestales. ¿En qué etapa se encuentran los catastros, las ayudas en particular, para que vayamos refrescando la memoria? No, a nivel de catastro de incendio, bueno, ya está todo cerrado, y también la semana pasada cerramos el catastro de inundaciones. En el caso de los incendios también ya están la mayor parte, o sea, todos los bonos realmente de rehabilitación productiva pagados, y hace algunas semanas iniciamos también el pago de bonos en la región de Biobío de rehabilitación productiva para los afectados por las inundaciones. Vino concretamente el ministro a las comunas de Los Ángeles y Arauco, junto a nuestra directora regional, Fabiola Lade, también la Seremi de Agricultura, Pamela Yáñez, estuvieron ahí con la alcaldesa también trabajando con los productores y productoras. Director, ¿cuántos fueron los bonos que se entregaron en materia de incendios forestales en la región, en Biobío, Ñuble, o alguna cifra estimativa que se pueda entregar o al detalle? En las regiones afectadas por los incendios fueron en total más de 5.000 millones de pesos que se entregaron de rehabilitación productiva, pero además de eso generamos, ¿no es cierto?, modificación en los programas regulares en materias de infraestructura de riego, también en el programa Prodesal directamente con los FUF, generamos prórroga en los créditos, habilitamos un crédito de rehabilitación productiva, disponibilizamos todas las herramientas que tenemos como INDAP, como Ministerio de Agricultura, como gobierno, para poder apoyar a las familias afectadas por los incendios para que puedan recuperar sus sistemas productivos. Director, hubo algunas críticas por parte de algunos alcaldes o municipios en torno a que las ayudas llegaron y los catastros fueron muy lentos, que debió haberse imprimido más rapidez en ese sentido. La verdad es que los catastros se realizan en conjunto con los equipos municipales, y tenemos que entender que el contexto de afectación de la familia era muy complejo, no era sencillo ingresar. Las familias también muchas veces no estaban en los territorios porque tuvieron que trasladarse a casas de familiares para poder aguantar ese periodo. Entonces, yo creo que sí debemos ir mejorando siempre, obviamente, nuestro accionar, pero creo que la intervención fue oportuna, que hemos avanzado en rehabilitación productiva y obviamente generamos esas mejoras en el catastro de las inundaciones, y por lo mismo ya estamos financiando la rehabilitación productiva de las inundaciones, de las primeras inundaciones, pero también vamos a iniciar prontamente con las inundaciones ahora de fines de agosto. Entonces esperamos que todas las familias cuenten con sus apoyos durante octubre, pero ya hemos estado desplegando estos apoyos, también alimentación animal, alimentación apícola, de nuevo prórroga en los créditos, después se va a cruzar el catastro con los créditos para poder condonar parcialmente o totalmente las cuotas del año. Entonces, obviamente, disponibilizamos todas las medidas. También aprovecho a hacer un llamado a las personas a que obviamente hagan sus denuncios de los afectados por las inundaciones, porque hay seguros agropecuarios y tienen plazos estipulados, entonces eso es muy importante. En el tema de la capacidad operativa del INDAP, ¿cómo ir mejorando? Por ejemplo, en las capacidades más profesionales, en más plantas en ese sentido, para abarcar más territorios, pensando precisamente en que estamos en situaciones o en regiones muy vastas, muy amplias, con complicaciones en las zonas cordilleranas y precordilleranas, precisamente por acceso, ya sea en infraestructura vial, que es decir, en infraestructura digital, y también en la llegada de más profesionales. Hicimos nosotros nuestra planificación estratégica participativa de Arica Magallanes, y tenemos 4 lineamientos, y uno de esos lineamientos es agricultura sostenible y resiliente. Ahí estamos trabajando para la adaptación al cambio climático, para generar una política de reducción de riesgo de desastre. Hemos avanzado con la generación de mapas de zonas de riesgo, tenemos el cruce ya georreferenciado de las personas afectadas por los incendios y por las inundaciones. Entonces ahí podemos ver dónde focalizar las intervenciones para que las personas que están más expuestas al riesgo sean quienes reciban los apoyos, y que también se realice la sensibilización. Tenemos que avanzar desde la reacción hacia la prevención. Entonces, para eso es muy importante estos mapas de riesgo, las alertas tempranas también, que hacemos junto, obviamente, a la autoridad hoy día nueva, porque antes teníamos una oficina de emergencia y hoy tenemos el Servicio Nacional de Prevención de Riesgo de Desastre, SENAPRED. Entonces, pasamos de la acción reactiva a la prevención, y eso es muy importante, pero obviamente falta mucho, porque hay infraestructura que ya está construida, que no incorporó estos criterios de reducción de riesgo. Entonces tenemos que hacer lo que de aquí sea para adelante, que incorpore el enfoque de adaptación y mitigación al cambio climático y a todos estos riesgos que enfrentamos. Y es lo que pregunto, vuelvo a preguntar, en el tema de mayor planta, dotación de profesionales del propio INDAP, para ir complementando precisamente esto que usted me menciona, que es importante, la transferencia tecnológica y la innovación es bien importante, pero tener más profesionales dentro de la planta de funcionarios o funcionarios de INDAP, que precisamente permita, por ejemplo, desarrollar de mejor forma un catastro.
Hay algunos sectores que tienen una dotación más crítica respecto a la cantidad de usuarios que tienen que atender, pero ya lo estamos trabajando, obviamente, en el proyecto de ley de presupuesto 2024, pero sobre todo también mejorar la eficiencia del servicio, porque hoy día hay procesos que están quizás antiguos, que tenemos que modernizar, tenemos que incorporar también la innovación digital para liberar tiempo de las funcionarias y funcionarios y de esa manera hacer una mejor intervención. Entonces, esos son temas que estamos trabajando y de hecho ese es el cuarto lineamiento de nuestra hoja de ruta, de nuestra planificación estratégica, que propone el fortalecimiento y la modernización del INDAP. Y lo mismo también es que hoy día tenemos con la descentralización el fortalecimiento del rol de los gobiernos regionales. Entonces también ahí estamos obviamente avanzando en potenciar la relación virtuosa entre el INDAP, los gobiernos regionales, los municipios, para poder trabajar en pos de la agricultura familiar campesina. ¿Cómo avanzar en las carreteras digitales en zonas carenciadas? Un tremendo tema. Justamente la semana pasada estuvimos también en el marco del encuentro de la mesa de conectividad digital, donde estamos con el Ministerio de Agricultura, junto también al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, también está ODEPA, está la FAO trabajando, lanzamos un piloto de conectividad digital rural, porque hay una brecha muy grande. Entonces, como gobierno tenemos una agenda, un plan de conectividad rural, donde estamos avanzando con mayor cobertura, porque todavía, como decía, hay muchas brechas, hay personas que no acceden, también tenemos brechas de capacidades. Entonces en este plan piloto vamos a trabajar con más de 150 familias en fortalecimiento de capacidades, implementación de infraestructura digital vía Starlink en centros comunitarios que antes no estaban iluminados, que no contaban, para que las personas puedan conectarse, mejorar obviamente su inserción en los mercados, avanzar también en el turismo rural, que también incorpora todos estos temas que necesitamos de conectividad digital. Antes de terminar, hay un tema bien importante. Hablábamos de los incendios forestales, que sí, de los eventos meteorológicos, que hemos tenido dos fuertes que han afectado fuertemente al río Ñuble, que es ir acá, en la región del Biobío. Sí. Uno, ¿qué tipo de daños ya identifican? Y precisamente, los catastros, ¿en qué situación se encuentra? Y cuándo ya se está comenzando a materializar ayudas. Los catastros ya están cerrados y obviamente ya estamos desplegando las ayudas, pero sí quería hacer dos llamados. Por un lado, un llamado a la prevención, porque como estamos en este año niño, hay mayor materia vegetal, entonces tenemos que empezar el control desde ya. Yo entiendo que acá ya se han hecho campañas tanto en Biobío como en Ñuble y también las otras regiones que son con mayor riesgo de incendios, pero además de eso nosotros también estamos avanzando con el Ministerio de Agricultura y lanzamos un programa de transición a la agricultura sostenible de Arica Magallanes, que va a fortalecer las capacidades de los productores en estas materias para que estemos mejor preparados. Entonces es un piloto con 1000 productores, no un piloto, un plan inicial, pero va a ir creciendo porque todas y todos debemos adecuarnos a este cambio climático que llegó para afectarnos, que nos expone a mayores incendios, mayores sequías, mayores inundaciones, granizos en fechas que no ocurrían normalmente y así una serie de otros fenómenos meteorológicos. Bien, director, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.